9 de la mañana, 11 minutos. Bueno, lo habíamos prometido. El viernes hubo anuncios por parte del Fondo Monetario Internacional respecto a una medida que va a beneficiar a la Argentina, que inició las gestiones del gobierno anterior, sobre todo Martín Guzmán, que mucho se hablaba, que incluso al principio no le gustaba mucho a la burocracia del fondo. Así que nos acompaña esta mañana Martín Guzmán. Martín, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Gustavo, gracias, buen día a todo el equipo. Bueno, finalmente se dio. ¿Cuándo empezaron y por qué empezaron con esto ustedes? Bueno, empezamos a pedir que el Fondo Monetario Internacional redujese las tasas de interés que le cobraba a los países del mundo, obviamente por el tema de Argentina, en el año 2020. Primera vez que se plantea es en Arabia Saudita, lo planteo yo, en la reunión del G20, los 20 países, como más, es el grupo de los 20 países más poderosos, podríamos decir, del mundo. Esto es un tema que descubrimos en febrero del 2020 cuando estábamos negociando con los acreedores externos de la Argentina. Recordemos que el gobierno anterior tomó una cantidad impresionante de deuda externa que después hubo que reestructurar y no daban cuando comparábamos las cuentas de cuánto interés teníamos que pagar con las que traía el FMI, daban distintas. Y había algo ahí que surge, que es esto que se llamaba un sobrecargo de interés, producto de lo tan grande que había sido el préstamo que había tomado el gobierno de Macri, algo que jamás se le había contado a la sociedad argentina, que estaba escondido en algún lado, en alguna biblioteca que existía esto, pero que la sociedad argentina no había sido informada de que por tomar un préstamo de tal tamaño tenía que pagar una tasa mayor que la que pagaban en general los países. Una aclaración, esto regía desde el principio de la vigencia del crédito que tomó Macri, o sea, ya podríamos haberlo conocido antes, pero sin embargo no. Claro, eso ya estaba así, a partir de cierto monto de crédito había que pagar eso y Argentina ya lo había superado. Así que ahí se empezó una cruzada internacional, llevando esto a foros en el mundo, buscando alterar las relaciones de poder, porque no querían al principio, había que ni de hablar del tema algunos, pero como en toda cuestión en donde necesitas cambiar una regla internacional, tenés que transitar un proceso hiper complejo. Estas cosas son dificilísimas de lograr realmente. Sí. Se han intentado en la historia argentina un montón de cosas y casi nunca se logra nada para poder torcer voluntades. Y llegar a esto, el tema llegó, no solo en el G20, Lula da Silva hablando del tema, habló muchas veces, importante, exacto. Un presidente, obviamente de las Naciones Unidas, llegó al Congreso de los Estados Unidos, que veía, se le explicó, mirá, la plata que ustedes están poniendo en países como Pakistán, Egipto, de ayuda, termina siendo un financiamiento a la burocracia del FMI, obviamente porque a nosotros nos servía, ¿no? Llamaron a declarar a funcionarios del Tesoro de Estados Unidos sobre este asunto, presentaron un proyecto de ley para que el gobierno de Estados Unidos vote a favor de bajar las tasas de interés, el Vaticano también, muy importante, una reunión en junio de este año con la presencia del Papa Francisco, que fue como un punto de inflexión, te diría, en ciertas voluntades, y como te digo, esto es algo que nadie sabía. Nosotros lo descubrimos, dimos una cruzada internacional. Yo hablaba con los países, no sabían que pagaban. Qué bárbaro, Primer ministra de un país que había tenido un huracán, Barbados, lo descubre en una reunión con nosotros. Y estaba la persona del FMI ahí, del representante para su país, y le preguntan, ¿cómo es esto? ¿Nosotros pagamos esto? Sí, pero no es tan importante para ustedes. La gente no sabía, los mismos países no sabían, y muchos que empiezan a darse cuenta no se animaban a levantar la voz por temor. Claro, porque además eso lo usaban como represalia, porque incluso yo me enteré, ¿no? Después que vos dejaste el ministerio hubo como ciertas amenazas veladas a no continuar con esa acción porque la Argentina podía pagar consecuencias, porque en definitiva, ¿para qué era? Guita para la burocracia del fondo. Claro, y para alimentar la burocracia. Mirá, lo que hacía era dos cosas: alimentaba la burocracia del fondo, y lo otro es el fondo ahorra. Y claro, si querés ahorrar, que se benefician los países más ricos, que lo paguen los más ricos. Por supuesto. Así que seguimos con esto. Yo ya fuera del gobierno hicimos un montón de cosas, reuniones directamente ya oficiales con el directorio del Fondo Monetario Internacional, distintas instituciones del mundo, en universidades de primer nivel mundial, todas juntas preparando documentos técnicos. Bueno, después hubo como la estocada final, que fue la semana pasada, que es que hay una regla que nosotros considerábamos que no estaban cumpliendo. Hicimos las cuentas de cuánto había que bajar un componente de la tasa,
salió una nota de Stiglitz en el Financial Times, le mandamos a cada uno de los 24 directores del FMI un email con la información de cómo estaba haciendo una propuesta el staff que era distinto de lo que tenía que hacer para cumplir la regla, a Georgieva, la directora gerenta, y en la reunión final, terminó bajando un poquito más de lo que era la propuesta inicial, lo cual beneficia aún más a Argentina. Son aproximadamente 450 millones de dólares por año, multipliquemos eso por los años que nos cueste pagar. ¿Y va a ser retroactivo? Es a partir de ahora, a partir del 1 de noviembre. Pero lo que se pagó, se pagó. No van a devolver. Esas que van a devolver. Esa gente, nada. A esos lugares nunca hay que ir. Fue realmente un problema gigante para la Argentina, que en el 2018 se vuelva al Fondo Monetario Internacional. Nos va a llevar tiempo resolver este problema. No tenemos cómo pagarle ahora. O sea, en el año 2005 se tomó la decisión, para mí, muy buena, de pagarle al FMI y sacarnos de encima eso, pero ahora le debemos 45 mil millones de dólares, no tenemos forma de pagar eso, la plata se fue de Argentina. Aparte se fumaron la guita. Sí, básicamente la plata, una parte se fugó, más de la mitad, y la otra parte se usó para pagar deuda que era insostenible, que había que haber reestructurado, que después la reestructuramos nosotros. Siempre es lo mismo. Total. El gobierno, cuando Caputo era ministro de Finanzas, tomó deuda con el sector privado internacional, nosotros la reestructuramos y bajamos mucho la carga de intereses de esa deuda. Y ahora sacan un decreto, hace poco, que espero que el Congreso lo rechace lo más rápido posible, porque todavía está vigente, que les permite hacer operaciones de convertir esa deuda con tasas de interés muchísimo más altas. Lo mismo con el Fondo Monetario Internacional. Ellos tomaron la deuda y nosotros negociamos bajar el costo del interés de esa deuda. Siempre pasa lo mismo en la Argentina. Ahora, miremos con mucha atención. Sí, totalmente. Martín, los vencimientos de la montaña de vencimientos de deuda externa que enfrenta Argentina es, sin duda, creo yo, uno de los grandes puntos donde se posa la mirada económica hoy por hoy, mirando sobre todo el año que viene. Es un alivio muy importante esos 450 millones de dólares, pero al mismo tiempo vencen cerca de 20 mil millones de dólares el año que viene. ¿Qué va a pasar ahí? Digo, ¿tiene los dólares el gobierno? Sí, primero, ojo con los números. Sí, 450 millones es un monto muy valioso para la Argentina, lejos de darte, de olvidarte del tema de la deuda. Claro, lejos lógico. De eso, pero es valioso. ¿Qué se podría financiar, por ejemplo, con esa guita? Mirá, estamos hablando todas las tapas, no todas, porque algunos lo esconden, pero hay varias tapas diario de hoy hablando de el tema de las universidades. Claro. La semana pasada se vetó. El gobierno vetó la ley de financiamiento universitario. Bueno, este ahorro es más de la mitad de lo que cuesta financiar esa ley. ¿Sí? Uno quisiera, el gobierno siempre dice algo que, ojo, que hay un sentido en general, y creo que para la Argentina es muy importante, que es que cuando aprobamos un gasto, tiene que haber un financiamiento. Para la estabilidad de la Argentina, claro, eso es muy importante. Bueno, ahora acá tenés, más allá de que acá lo que están haciendo es, le aprueban baja de impuestos a los ricos y le recortan en la universidad. ¿Sí? Sí, totalmente. Bueno, ahora tenés un financiamiento. ¿Qué vas a hacer con ese financiamiento? Yo quisiera que se destine a la educación. Por supuesto. A la educación pública, que es lo más importante para el desarrollo del capital humano, de las capacidades de nuestra población y por lo tanto el desarrollo de la economía y del país. Es decir, ahí tienen los rectores universitarios un buen argumento cuando el gobierno dice, bueno, digan a ver, o ahora cuando se discuta el presupuesto, claro, en la Cámara de Diputados, tienen un buen argumento los diputados para decir, bueno, muchachos, eso que se ahorren, ahí está, destínenlo a la Universidad Nacional. Porque pensemos que el presupuesto se presentó el 15 de septiembre. Cuando todavía no se había reducido la tasa de interés. Claro. Entonces, eso ya tienen contemplado en el presupuesto que tienen que pagar esos intereses. Ahora no los tienen que pagar. Entonces, ahí tenés dinero que se puede usar para la educación Porque pública. Además el gobierno sacó durante el fin de semana pecho como que si había sido una iniciativa de ellos, ¿no? Es decir, tomó bárbaro el tema. Bueno, que ahora rediseñen presupuestos, ¿no? Exactamente. Ahora tienen que decir, bueno, ¿en qué se va a usar esto? Esperemos que no sea para favorecer a los mismos que vienen ganando en la Argentina, que es un país donde los números son claros, donde aumenta la pobreza muy fuertemente, aumenta la desigualdad, hay una corrosión cada vez mayor en el tejido social. Sí. Eso significa que hay gente que crece en situaciones cada vez más adversas, que cada vez le va a costar más
poder adquirir la educación que necesita para que le vaya bien en la vida. Ahora, este gobierno ya tiene el objetivo, lo vemos claramente, ¿no? De beneficiar a los más ricos, de pagar, lo que preguntaba Juan, ¿no? De pagar, de cumplir. Caputo, que anunció, dijo, bueno, ya tenemos los dólares el año próximo para pagar. Su obsesión es cumplir y, mientras tanto, acá en la interna, digamos, la deuda interna cada vez más postergada. Contra las universidades, contra la salud pública, contra los jubilados, ni hablemos, ¿no? Es así. O sea, la prioridad número uno del gobierno es pagar la deuda que este mismo gobierno tomó, que después nosotros logramos bajar mucho el costo de pagar esa deuda, pero que la deuda todavía está. Esa es la prioridad número uno. Y fíjate que llegan a hacer cosas como sacar el oro de la Argentina sin dar explicaciones. ¿Para qué? ¿Qué querés hacer con eso? Yo quiero saber qué sacaste, cómo lo vas a usar, es patrimonio nacional. O sacar un decreto hace ya creo que un mes o un poco menos, que reforma el marco legal para cómo poder canjear deuda cuando tenés problemas para refinanciarla, pudiendo canjearla por nueva deuda que tiene una tasa de interés, que tenga una tasa de interés muchísimo más alta, siempre beneficiando a los mismos. Es como si gobernaran, o lo que se ve es que gobiernan para ellos, gobiernan para aquellos que en el año 2016 les prestaron, 2016-2017. Está clarísimo. Perdieron la elección. Vino una pandemia, hubo una situación complejísima. Bueno, ahora que están de nuevo en el poder, lo que hacen es garantizar que se privilegian los intereses de esa gente. ¿Y el escenario que imaginas es ese? ¿Un canje, alguna oferta para reestructurar, ya sea más acotado o más amplio, algunos vencimientos de deuda del año que viene con condiciones más beneficiosas para los bonistas? Mira, primero que cuando digo a los intereses de esa gente es a costa de otros, ¿no? Es a costa de eso que vemos ahí. A costa de financiar la producción de conocimiento en la Argentina, la universidad pública, la ciencia y la tecnología. Yendo al tema de la deuda, lo que veo es que hacen lo que sea, como te digo, priorizan eso, lo que sea para cumplir con eso primero. Entonces no me sorprendería que hagan un repo, en un momento lo dijo el presidente. Sí, lo está negociando. Con el oro, que es como básicamente empeñar las joyas de la abuela. Ponés, acá tengo este oro, dame dólares. Con los dólares pagás la deuda. Si después conseguís dólares, vas y recomprás el oro. Esa es como una casa de empeño. Y si después no lo tenés, te quedaste sin el oro y se fueron, le fuiste pagando la deuda a los que estaban primeros en la fila. Y después lo que van a buscar hacer también, está claro, ya lo han dicho, es tener más dinero del Fondo Monetario Internacional. Para lo mismo que hicieron en el año 2018 y 2019. Y eso es algo que nos hace un daño tan grande que a veces es difícil de ver. Pero la presencia del Fondo Monetario Internacional en la Argentina ha generado un daño muy fuerte en términos de estabilidad de nuestra economía y de nuestra sociedad. Es algo que la Argentina tiene que evitar, es la sociedad argentina que se tiene que manifestar en contra de eso. Porque no es que van a ir a buscar más dinero para invertir en infraestructura, un país con mejores rutas, con mejores puertos, para invertir en ciencia. No, es más dinero para que aquellos que vinieron a especular a la Argentina salgan lo más limpito posible. Le fue mal, ¿sí? Le creyeron a alguien que es parte de ese sistema, le fue mal, están tratando de resolverle la situación a ellos y no a la gente, no al pueblo argentino. Ahora, ¿vos ves un plan por parte del gobierno o ves un gobierno a los ponchazos que desde que asumió hasta ahora ha ido cambiando, mintiendo, acomodando y llevando adelante un ajuste feroz, ¿no? Yo lo que veo es que cuando Milei, no como presidente, sino como ciudadano, hablaba ante la sociedad, presentaba una idea de sistema que es una idea de sistema que no es impracticable. Está demostrado ya en el mundo que no funciona eso. La idea de una economía basada en los preceptos de la escuela austríaca. A ver, él decía, voy a quemar el Banco Central. Los bancos centrales existen en el mundo porque tienen un rol de garantizar la estabilidad del sistema bancario, del sistema financiero, prestamista de última instancia. Si todo el mundo va a sacar el dinero de los bancos, bueno, tenés el Banco Central que asegura que te dice, mira, la plata está. Entonces la gente se tranquiliza. Cuando no existía eso, los países tenían todo el tiempo corridas bancarias. Y muchas otras cosas que él decía que todo el mundo que tiene un poquito de formación sabe que es un disparate. Cuando llega al poder, bueno, obvio, si hacía eso, esto explotaba por los aires. Entonces, lo que hace es otra cosa, pero no parece estar diseñada por él.
parece estar diseñada por el ministro de Economía y otras figuras que fueron ministros o funcionarios del gobierno de Juntos por el Cambio entre 2015 y 2019. Y está muy lejos de la idea de liberalismo que planteaba. Es muy selectivo. Cuando hay algo en donde es como que hay una disputa entre distintas castas. Hay una casta que está ganando mucho y él acusa a otra, y lo que hace es elegir qué cosas desregular, qué cosas no. Fíjate, el tipo de cambio, por ejemplo, no salió del cepo que había puesto Macri. ¿Okay? Y no va a salir. Porque cuando vos mirás una por una las cosas que se hacen, uno ve que hay dos ejes que definen las acciones. El primero es que asegura que vas a pagar la deuda como sea. No importa, la recesión de hecho es casi un objetivo intermedio para un objetivo más grande, que es el de pagar la deuda. El segundo es un criterio político, no es que, o sea, esto como cualquiera, que es, bueno, preservo o acumulo un capital que me permita llegar lo mejor posible a la elección. Y ese capital para el gobierno es el tema de la inflación. Entonces, no es que dicen salgo del cepo porque creo en los preceptos del liberalismo. No, no lo hacen porque saben que si salen hay en un mes cierto impacto inflacionario. Así que es criterio político, como ha pasado casi siempre, muy de corto plazo, no pensando en el futuro de la Argentina, y un criterio de definición de privilegios donde ganan muchos de afuera, claro, o pocos pero grandes, ganan algunos adentro, claro, los más ricos. Obvio. No en todo el mundo está peor, pero la gran mayoría en la Argentina hoy está peor. Eso es lo que hoy tenemos. Y bueno, y eso es muy difícil que en el tiempo pueda sostener con la mayor parte del electorado una esperanza. Eso es muy difícil, porque esto no va a funcionar. Esto genera involución. Ahora, Martín, la pregunta, porque claro, el gobierno sale a vender y muchos medios lo compran, ¿no? Dice, bueno, pero mira, mantuvo el dólar, baja la inflación, baja el riesgo país, qué bien que estamos. Claro. Eso es lo que te venden y lo que muchos compran. Bueno, veamos, ¿a costo de qué? Veamos cada una de esas cosas y qué significan, porque en última instancia lo que importa es lo que significan para la gente, ¿sí? ¿Por qué bajó la inflación de la forma que bajó? Que obviamente la inflación, todos queremos que la inflación baje. Obvio. Y era necesario ordenar las cuentas públicas, necesario ordenar las cuentas públicas y la situación monetaria. Eso era necesario. El tema es cómo lo haces. Por supuesto. Esto es quirúrgico para que funcione. Hacia los hachazos, lo que estás haciendo es generar una recesión muy profunda. Esto ocurrió en la Argentina. Si vos no vendés, ¿qué vas a subir los precios? Y no, pero tampoco vendés. ¿Vas a contratar gente? Tampoco, vas a despedir gente. ¿Ok? Entonces, lo que ocurre es que la principal preocupación de mucha gente pasa a ser la preservación del empleo que tienen. Porque saben que si lo pierden, después consiguen uno peor. ¿Ok? Entonces, o no consigue. O no consigue, como le pasa a alguna gente, o consigue uno peor. Cuando vos decís, tengo un plan para ir ordenando la macroeconomía y de esa forma poder atacar la inflación, no es que solamente a los hachazos generar una recesión para que los precios no suban, porque eso no funciona para la sociedad y esto está ocurriendo. Segunda cuestión, en lo que está pasando con el dólar ahora. Bueno, se hizo un blanqueo hiper generoso. Yo estoy en contra de los blanqueos de esta manera. Porque lo que tiende a pasar en la Argentina es que todo el mundo sabe que cada 10 años, y ahora cada menos, viene un blanqueo. Entonces, ¿qué haces? Y todo lo vas generando, la informalidad crece. Este es un problema en el mundo. Por ejemplo, Estados Unidos, el problema que se enfrenta es que existen las guaridas fiscales que son legales, que escondes el dinero en guaridas, pero de forma legal, y desfinancia a los estados. Entonces, se lucha hoy contra eso, tratando de poner un impuesto mínimo global. Bueno, nosotros generamos una legalidad para eludir el pago de impuestos o evadir, que es esta de los blanqueos, cada tanto tiempo, y súper generoso para el que... Se puede hacer sin costo, hasta por el monto que sea, si lo mantienen un tiempo en el sistema. Lo que ocurre entonces es que esto, ya todo el mundo termina en eso, y eso no es serio para el desarrollo de la Argentina. Nos daña. Entonces, claro, en el medio que tenés un blanqueo y todo el mundo está comparando cuál es la tasa de interés de invertir en un activo en pesos versus la tasa de devaluación del dólar CCLMEP, y mientras hay un blanqueo y la tasa de interés en pesos le gana. Entonces
vas invirtiendo más en pesos, va bajando el dólar. Claro. Pero en última instancia, lo que gobierna al valor de lo que los economistas llamamos el tipo de cambio real, ¿sí? Cuánto, que es no solamente el dólar contra el peso, sino cuánto podés comprar con lo que tenés, es la productividad de la economía. Claro. Y en una economía donde la gente le estás desfinanciando la educación, donde cada vez es más difícil adquirir capacidades, capital humano, donde parte del tejido productivo queda tan resentido, al mismo tiempo que algunos sectores ganan, ¿sí? Algunos sectores primarios sobre todo ganan, bueno, entonces lo que vas a tener en el tiempo es que no vas a poder sostener un tipo de cambio real más fuerte, ¿sí? Para que el país pueda ir en una dinámica donde el dólar baja y lo puede sostener, necesitas que el país tenga más capacidad productiva. La economía real siempre termina mandando, no las finanzas. Las finanzas es algo que se complementa con la economía real. Si vos querés arreglar todo de forma, crees que lo vas a arreglar con un blanqueo o con medidas financieras así chiquititas, después te terminás chocando. Siempre nos pasa lo mismo en la Argentina, ¿sí? Y quien termina perdiendo en un esquema como este es la gente, mucha gente. Hoy la clase media. ¿Y vos creés que hay condicionamiento fuerte ahí del fondo, sobre todo para una devaluación? Yo creo que hay un pedido muy fuerte de los bonistas de la Argentina para devaluar, lo han hecho lo han explícito en distintas notas, en el Financial Times, por ejemplo, porque lo que los bonistas quieren es maximizar la capacidad de repago. Obvio. Y no importa la actividad económica, no importa lo que de hecho ellos están inclusive en contra de la dolarización, prefieren que haya una salida del cepo lo más rápida posible y que quede fuera de la carrera la alternativa de la dolarización que había planteado Milei. ¿Y vos crees que todavía quieren, que haya dinero del Fondo Monetario Internacional para pagarle la deuda? Claro. Entonces lo que están pidiendo es devaluación y dinero del FMI para que me paguen la deuda. Después a la Argentina le queda la deuda con el FMI y tenemos que seguir cinchando con eso y cada 3 meses estar negociando las políticas económicas. ¿Y pensás que sigue siendo un horizonte del gobierno la dolarización? Yo no, mira, creo que sí, que está presente. Lo que creo es que como las cosas que van haciendo no van funcionando, a veces tienen un respiro en el corto plazo cuando tenés una situación como esta del blanqueo, y entonces hay agendas que se silencian por un ratito, pero como estoy convencido de que esto no va a funcionar, lo que creo es que el gobierno se va a encontrar con un conjunto de alternativas menor y con mayor tentación a ir hacia ese lugar y que alguien le preste dinero, dólares, para poder avanzar en esa dirección. Hoy no se habla de eso justamente porque como estaba el dólar, venía en una senda descendente y la inflación en una senda descendente, bueno, queda el tema fuera del centro de la escena. Pero si después volvemos a tener la brecha cambiaria subiendo, vas a ver que el tema va a volver a la discusión pública. Ese alguien puede ser allá al margen del fondo, porque el fondo en definitiva no le está dando mucha bola al gobierno, me parece, ¿no? Por más esfuerzo y sacrificio que piden a la Argentina. Va a depender, es muy importante qué pase con la elección en los Estados Unidos. Claro. 5 de noviembre hay elecciones, ahora no se discute nada. Claro. Hasta que haya elecciones no se discute nada. Cuando pase eso se van a volver a discutir varias cosas. Que llevará Por meses. fuera del fondo no hay quien le vaya a prestar a esta Argentina. Vos hablás con los inversores, yo hablo con muchos inversores internacionales, y te dicen, mirá, yo veo un país que estos creen que lo único que importa es la situación de mercado, gente de la economía real. Y te dicen, yo veo que al mismo tiempo hay desequilibrios sociales, que hay problemas educativos. ¿Y por qué voy a invertir acá en la economía real? Un marco jurídico muy endeble el que está ofreciendo también el gobierno de Milei a nivel. Por eso no llegan las inversiones. Y lo que hace es ofrecer, te regala las cosas como el RIGI, ¿no? Pero de vuelta, nosotros tenemos muchos desequilibrios en la sociedad al mismo tiempo y hay que atacarlos de forma simultánea y esto es quirúrgico, como buscábamos armarlo como en el año 2021. Y porque si vos decís, bueno, resuelvo el desequilibrio fiscal profundizando los desequilibrios sociales, Claro. ese problema es un problema real, es un problema de la economía. La gente pasándola mal, creciendo en situaciones de mayor exclusión, donde van a tener muchas menos oportunidades, no es solamente un problema social, es un problema económico, un problema de la economía real. Estuviste el otro día en una clase pública con Juan Grabois.
Así y es. sé que charlas mucho con Juan. Qué interesante, ¿no? Dos miradas diferentes, en algún momento te criticó mucho, pero qué bueno, ¿no? Esta conjunción de esfuerzo. Muy bueno estuvo realmente. Creo que es el tipo de diálogo que se necesita en este momento. Esto fue en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Qué bueno. Repleta, una sala muy grande, repleta. Se veía ahí además una tensión positiva del público y después hubo discusión. El video está en YouTube y la última media hora es una discusión con Juan muy interesante, revisando cosas. Que todo esto es muy importante para la construcción firme sobre bases sólidas de una alternativa que sea transformadora. Y no llegar a un gobierno donde todavía quedan discusiones no saldadas. Así que, bueno, lo invito quien tenga ganas de verlo, lo invito a ver. O sea que hay un Guzmán político ahora. Bueno, a ver, sí, pero siempre que la política es el instrumento para la transformación. Pero está bien, pero el ministro de Economía generalmente es más técnico, digamos. Yo te estoy escuchando. En la Argentina no tanto, ¿no? Sí que cuando comencé en el ministerio era un perfil claramente más técnico, después con el tiempo eso va evolucionando porque no te queda otra que hacer política, sobre todo si hay cuestiones no saldadas en por dónde ir. Pero sí, que claramente le doy a la política un rol fundamental, central para cambiar las cosas. Exacto, ahí está. Y necesitamos más juventud con ganas de meterse, que no se vea repelida. Es muy bueno esto, Martín, es muy bueno no tener prejuicios, sentarte a discutir con quien te había criticado muy duro, incluso diciendo Juan y admitiendo como es su estilo, muy bien por parte de Juan también, habla de su amplitud, de decir, bueno, yo por ahí tenía datos equivocados, estaba errado en la crítica, era otro momento. Me parece fundamental, buenísimo. De acuerdo. ¿Van a hacer algo en conjunto? ¿Hay una idea de...? Bueno, estamos hablando con frecuencia, hacemos estas cosas. Juan está haciendo un trabajo que para mí es muy importante, yo lo he dicho en algún momento, en un contexto donde hubo tanta fricción y tensiones, hablar con todo el mundo. No quiere decir eso que las cosas se arreglen. La dejo para quien mire el video, pero hay una parte donde hay una discusión sobre el tema de los subsidios energéticos, que fue un tema, y es muy interesante la anécdota que Juan cuenta sobre diálogo de él con Cristina. No lo voy a revelar acá, pero lo pueden ver ahí. Ayer venía, porque ayer volvía de Montevideo y en el auto mientras iba para casa escuchaba al cura Molina, estaba el ex ministro Amado Vudú acá en el piso y justamente reveló, dijo que, lo ha dicho públicamente Juana eso, ¿no? De que Cristina le había dicho en alguna charla que se habían, con el tema de los subsidios, se habían ido como de mambo, ¿no? Claro, que fue uno de los temas. Y Vudú no le gustó eso, dijo que no, que eso que era equivocadísimo. Vudú quiere subsidios para todo el mundo. A ver, hay un concepto que es muy difícil de entender, justo mencioné un economista, pero que para el mundo de fuera de la economía a veces es difícil para entender, pero que es fundamental. Que los economistas lo llamamos el costo de oportunidad. Lo que esto quiere decir es que si vos vas a invertir en una cosa, no estás invirtiendo en otra. Primero que lo tenés que financiar. Y si vos vas a poner plata en subsidios al consumo de la energía, de la electricidad, en este estudio, eso es o impuestos o terminás yendo a pedir al Banco Central que emita, que eso presiona sobre los precios de las cosas. Genera inflación en esta Argentina. ¿Ok? Y es dinero que no tenés para otra cosa. Es dinero que podés invertir en infraestructura pública que te va a generar un país más productivo. O en bienes públicos en los barrios donde hay mayor vulnerabilidad. En hacer cloacas, que es mucho mejor que subsidiar la energía, el consumo de la energía de la clase media o la clase media alta o los ricos. ¿Ok? Así que todo tiene un costo de oportunidad. Tenemos que ser muy, muy claros y precisos y racionales también cuando decimos, vamos a contar con estos recursos en el Estado que lo va a pagar la gente, en la forma de impuestos, ¿en qué los vamos a usar? ¿Cómo vamos a usar cada peso con lo que lo contamos? Tiene que ser con un criterio de mejorar la capacidad productiva de la economía, mejorar la vida, las condiciones iniciales de quienes menos tienen. Nunca va a haber meritocracia pura, porque siempre, por más que el Estado haga lo que sea para igualar lo máximo, las condiciones en que la gente crece, quien crece en una familia con un montón de
contactos, va a tener lo que llamamos más capital social, más redes, pero se puede hacer más. Se puede hacer más. Así que el dinero con el que se cuenta el Estado tiene que ir ahí principalmente, y como digo, a mejorar la capacidad productiva también. No a cosas que es dar. ¿Para qué? ¿Para qué? Así que bueno, acá aparte dice que voy a meter un poquito de cizaña, pero está bueno. Qué pena que esa charla con Cristina no la tuviste hace 4 años atrás, así nos ahorrábamos algunos quilombos en el gobierno. No hubiera estado nada mal, ¿no? Y bueno, hay que clarificar las cosas, es bueno que se admitan algunas cosas, ¿no? Que se reconozcan errores y que se ponga una base. Sobre todo porque en algún momento, que esto también yo ayer, mientras, viste que uno no pierde la pasión, entonces cuando hablaba Molina con Vudú, yo le mandaba a decir, bueno, a ver, no es bueno que Barrio Parque pague la misma tarifa que una persona que está llegando rasguñando a fin de mes. No es bueno eso. A ver, parece, es que lo que pasa es que la discusión en el mundo está en otro lado. Y se subsidiaba a Barrio Parque y a Puerto Madero y a los ricos en la Argentina de alguna forma, ¿no? El tema de los subsidios, insisto, es un tema que nos ha faltado racionalidad, pero de manera, te diría, escandalosa. Escandalosa. Llegamos a gastar en el año 2014 3 puntos del producto en subsidios a la energía y en general con los subsidios, incluyendo subsidios a empresas. Claro. A empresas, claro. ¿Okay? Porque la discusión en el mundo hoy está en otro lado. Cuando el Estado subsidia hoy en el mundo, lo que está tratando, en donde está enfocando los subsidios es en la innovación. Hay una carrera por ver quién innova más. China contra los Estados Unidos, contra la Unión Europea, el regreso de la política industrial, que la ejecutan empresas. Necesitas un ecosistema de empresas capaces de llevar adelante una acción de desarrollo de nuevas tecnologías que acá nos falta. Entonces, la discusión de los subsidios está en otro lado. No es en subsidiar el consumo de las cosas. Sí que tiene que haber política social fundamental, bien activa, porque si no, hay gente que crece en situaciones que es la derrota para siempre y no se resuelven los problemas de el desarrollo de las personas. Claro. No se resuelven. Pero no subsidiar el consumo de cosas de la forma en que se ha hecho por tanto tiempo. Hay discusiones, vamos a ser claros, hay discusiones que este gobierno ha dado que son importantes y no se podían dar. Lo que pasa es que, bueno, hicieron esto de una forma bestial. No solo bestial, sino como privilegiando a algunos pocos. Al sector, claro. A los pocos, más ricos, exacto. Pero la discusión fiscal de que tiene que haber orden, la discusión monetaria de que tiene que haber orden, la discusión de los subsidios, que no se puede subsidiar cualquier cosa, todo eso es muy importante. Claro. Son cuestiones que el peronismo tiene que tener muy clara. Y que, bueno, de alguna forma Cristina lo está planteando ahora. Bueno. Y lo ha planteado en esa carta de los 10 puntos y todo lo demás. Bienvenido que así sea, porque son las cosas que hace falta discutir. Las discusiones tienen que ser no por personas, quién va acá, la presidencia de tal cosa, la presidencia de tal otra, sino principalmente de visión y de ideas. Sí. Bueno, Martín, un gustazo, como siempre, me encanta charlar con vos, siempre tener estas oportunidades, y además esto, que no te hayas cerrado, que la política no te haya hecho irte a tu casa, sino que seguís defendiendo tus ideas, que amplíes, que te reúnas y que sigas ahora metiéndote en política. Es muy bueno. Bueno, muchas gracias. No solo eso, sino que estos últimos 2 años o más, estuvimos dedicándonos con todo a seguir con causas que son importantes para la Argentina, como lo que pasó de la tasa de interés del FMI. Ha sido un muy buen gesto, porque me consta que vos fuera ya, no pensando con este gobierno, de alguna forma estabas laburando para Argentina, porque seguías con charlas internacionales, con contactos que los tenés mucho en el mundo, para lograr esto para la Argentina, que es muy importante. Así ¿y de que la interna peronista no le puedo preguntar? Pregúntele. Última, porque recién dijo, el peronismo tiene que entender, cómo se metió en el tema del peronismo. ¿Qué opinás? Yo creo que estamos en una situación donde hay un ataque muy grande por parte del gobierno de Javier Milei a un segmento grande de la sociedad argentina. Y creo que en la construcción política ese tiene que ser el eje que lo define. Primero, ver lo que está haciendo el gobierno. Después que haya la interna que tenga que haber, pero todo supeditado a que en este momento el gobierno tenemos un presidente que está hablando de que la educación universitaria pública no sirve, ¿sí? Es muy grave la situación. Por eso creo que hay que dejar de lado las diferencias que pueda haber sobre cosas que además,
¿Qué son? ¿Qué significan? ¿Cuánto valen en relación a semejante ataque a lo que en la Argentina sí funciona en nuestra institucionalidad por parte del gobierno? Ese es para mí el eje rector. ¿Tiene que presidir Cristina? Mirá, yo creo que, a ver, una cosa es la discusión de la presidencia del PJ en sí, y otra cosa es cómo se perfila el espacio de cara a las elecciones legislativas y después las presidenciales. Yo realmente creo que la sociedad no quiere volver al pasado. No va por ahí. Me parece que hay que recuperar el valor de los espacios para la generación de una visión. Y hay cosas que en cierto momento funcionaron, después dejaron de funcionar. La Argentina está estancada del año 2012. El único año que se creció fuerte fue el año siguiente a la pandemia, en el 2021. Así que me parece que hay que elevar el nivel de la estatura, o la estatura de la discusión. La cuestión muy particular de la presidencia del PJ, me parece importante que haya competencia, que no se bloquee a nadie y que se discuta visión. Pero hacia adelante sí me parece fundamental que haya cierto nivel, no te digo absoluto, pero sí un nivel importante de renovación en el espacio, entendiendo que si pretendemos que la gente esté enamorada del pasado como idea de futuro, a la Argentina no le va a ir mejor. Martín, gracias, muy amable por estar esta mañana con nosotros. Martín Guzmán pasó en Esta Mañana Silvestre. Presenta Maxi Consumo,